El día de hoy es un día importante para nuestro Estado. Aprobamos por la mañana el Plan para la Reactivación Económica de Jalisco. Lo hicimos en una mesa en la que participan las organizaciones empresariales, los sindicatos, las universidades, organizaciones sociales. No se trata de tomar decisiones unilaterales por parte del gobernador. Hemos hecho un ejercicio de diálogo y de construcción de acuerdos que hoy nos permite tener una perspectiva de futuro de cómo Jalisco va a salir adelante en el terreno económico. Hay que entender que este Plan para la Reactivación Económica es parte de una visión integral que hemos construido para enfrentar la pandemia. El Plan Jalisco COVID-19 estableció desde un principio los objetivos prioritarios para el gobierno de Jalisco: cuidar la salud y la vida de los jaliscienses. En torno a eso, nuestro Estado tomó decisiones a tiempo. Lo hicimos sin esperar a que nos dieran instrucciones desde un escritorio en la Ciudad de México. Lo hicimos con la opinión de nuestros expertos, de nuestros especialistas. Tomamos decisiones que hoy nos permiten decir que la primera etapa de este plan va a llegar a su conclusión el próximo domingo y que va a llegar a su conclusión con resultados muy exitosos. Primero, déjenme decirles que hoy Jalisco está en el lugar 29 en la tasa de casos activos. Tasa 29, el lugar 29, perdón, significa que solamente hay 3 estados con una menor tasa de casos activos que Jalisco. Estamos en un lugar que nos ganamos a pulso con el esfuerzo de los jaliscienses, con una política en materia de salud pública que ha dado resultados. Somos también el lugar 29 en la tasa de mortalidad y eso nos permite precisamente también hoy tener solamente el 10.8% de la infraestructura hospitalaria que diseñamos para atender los casos graves de COVID ocupada el día de hoy. Tenemos una infraestructura de salud que está preparada para enfrentar la crisis sanitaria y tenemos también un ritmo de contagios que no ha crecido a la velocidad que el resto del país. Eso debe de llenarnos de orgullo. Eso nos permite hoy decir que aunque la salud sigue siendo lo primero, podemos ya estar en condiciones de iniciar el plan de recuperación gradual de nuestra economía. Hoy se aprobó este plan, que es un documento muy complejo, muy amplio, muy extenso, que lo vamos a presentar de manera integral hacia final de la semana. Pero dentro de ese plan hay temas que son fundamentales dar a conocer el día de hoy por la premura que hay para poder iniciar el próximo lunes el plan de regreso gradual, y quiero ser enfático en ello, gradual a la reactivación económica. Por ello, hemos establecido el día de hoy, dentro de los acuerdos que hemos tomado en esta mesa, lo que hemos definido como la fase 0. Así arranca el proceso de recuperación gradual. Esta fase tiene varias cosas como criterios generales que necesitamos que la gente entienda. Primero, el más importante, es que no estamos con una prueba superada, no estamos en un escenario de regresar a la calle, estamos en un escenario en el que la recuperación se tiene que dar de manera gradual. No podemos equivocarnos en la idea. No significa que todo regresó a como estaba, significa que estamos dando el primer paso, un paso de preparación, un paso preliminar para reactivar a nuestra economía. Voy a explicar en qué consiste este primer paso. Primero, en entender que las medidas para que se queden en su casa las personas que representan grupos de riesgo se mantiene como estaba. Es decir, las personas de más de 65 años, las personas que tienen diabetes o hipertensión arterial, las mujeres embarazadas no pueden regresar a la actividad económica por su propio bien y para cuidar sus vidas. Segundos, el programa de reactivación económica tiene que otorgar flexibilidad a las madres y padres de familia que tengan hijos bajo su cuidado para poder tener las facilidades al interior de su empresa para continuar con su trabajo sin necesidad de hacer acto de presencia. Ese es un compromiso que tenemos del sector privado. Tercero, vamos a establecer horarios escalonados en las empresas o en las actividades económicas que van a iniciar su reactivación. Va a haber horarios escalonados para que no saturemos el transporte público que se irán programando con cada empresa. Es también un requisito indispensable que cada unidad económica va a estar sujeta a un programa de monitoreo y de elaboración de pruebas para evitar que haya contagios y que estos puedan propagarse. Lo vamos a hacer en una parte pagado por las empresas y otra parte para las empresas más pequeñas. El gobierno va a poner a su servicio el programa Radar Jalisco para hacer este trabajo de monitoreo. Vamos a tener también el uso de las herramientas electrónicas necesarias para tener georreferenciados los casos y poder darle seguimiento y poder hacer un trabajo de aislamiento a tiempo. Estas medidas son, digamos, el paraguas que hay en términos de la implementación de esta fase 0 que necesitamos que la gente conozca. Segundo, es muy importante entender
que vamos a tener indicadores, una especie de semáforo que nos va a permitir saber que estamos todavía en condiciones de mantener el proceso de reincorporación gradual a la actividad económica. Son primero indicadores de salud. La capacidad de nuestra infraestructura de salud ha establecido que no podemos superar la ocupación del 50% de nuestra infraestructura hospitalaria en la etapa correspondiente, del plan de reconversión hospitalaria. Y para estar también claros, se necesita tener cuando menos el 80% listo de la siguiente etapa. Hoy nos encontramos, para que se den una idea del semáforo, si el límite para estar en verde es el 50%, hoy estamos en el 10.8%. Tenemos también que tener monitoreado de manera permanente el número de casos activos y hemos puesto el número de 1000 como el parámetro de referencia para cambiar de verde a amarillo. Hoy tenemos 210. La tasa de positividad, el límite en verde es 40%, hoy tenemos 18.9 en tasa de positividad. Y la tasa de mortalidad, el límite en verde es 10, hoy tenemos 0.65 de tasa de mortalidad. Asimismo, vamos a tener una vigilancia permanente de la proyección de lo que se llama tasa de reproducción efectiva, conocida como la R, que nos va a permitir tomar decisiones, y lo digo para que se entienda. En caso de que la dinámica de contagios, que la situación en materia de salud lo requiera, se podría tomar la decisión de regresar a las medidas de aislamiento social que hemos tomado en otro momento. Quiero además decirles que se va a estar evaluando la manera como se comporta la movilidad intraurbana e interregional para poder tener también este como un indicador de riesgo. Adicionalmente, y lo que ya dijimos, estaremos monitoreando como condicionantes para la apertura de empresas la capacidad de realización de pruebas y la capacidad para detectar y aislar nuevos casos. Quiero explicarles ahora qué implica esta que es la fase 0. Primero, para la industria. Las industrias que no habían sido consideradas como esenciales y que estén ligadas, ojo, a cadenas de suministro, podrán iniciar la implementación de esta fase una vez que cuenten con los protocolos establecidos y podrán operar a un 50% de su capacidad. Es decir, las industrias esenciales siguen trabajando, las que estaban catalogadas como no esenciales, que forman parte de cadenas de suministro, van a poder iniciar operación al 50% de su capacidad. Vamos a establecer los protocolos específicos para la industria. En el comercio, lo que vamos a hacer es que los comercios que manejan productos permitidos en establecimientos esenciales, es decir, si tenías permitido que hubiera supermercados, ferreterías, tiendas de conveniencia de las grandes, pues lo que vamos a hacer es que lo que ahí se vendía se pueda vender también ya en las pequeñas unidades de producción en los barrios o en las colonias de Guadalajara y del estado. Esto incluye pinturas, material eléctrico, componentes electrónicos, librerías, enseres domésticos, artículos deportivos, telas, mercerías, entre otros. También en esta fase 0 inician sus protocolos de reapertura los comercios que no generen aglomeración de personas, tales como agencia de autos, motocicletas, bicicletas, mueblerías, electrodomésticos y los comercios electrónicos o de venta a domicilio. Ya estos comercios pueden iniciar la implementación de los protocolos para su apertura. En la fase 0, el comercio, y esto es muy importante, deberá cumplir estrictamente con una restricción de densidad permitida de una persona como clientes por cada 7 metros cuadrados. Esto se va a verificar que se cumpla y es uno de los elementos esenciales de los protocolos para la actividad comercial. Quiero también dejar en claro que es decisión de la mesa que por las características de su operación, los comercios que generan aglomeración no van a entrar en operación en esta fase. Es decir, no van a abrir plazas comerciales, centros comerciales y corredores comerciales, ni de ropa, ni de calzado, ni de tecnología, ni de accesorios, ni de nada. Lo que sean plazas, corredores comerciales y centros comerciales no abren en esta fase, será en una fase posterior. Los protocolos específicos también están elaborados y los vamos a ir comunicando poco a poco. Voy ahora al sector servicios. Entran en esta fase denominada como fase 0 para arrancar la implementación de sus protocolos, los servicios profesionales como desarrollo de software y aplicaciones, investigación y desarrollo, agencias de mercadotecnia y publicidad, contabilidad y asesoría fiscal. Entran también los servicios técnicos que no generen aglomeración de personas, tales como talleres de artesanías, costura, carpintería, herrería, aluminio, vidrio y computadoras, entre otros.
Los servicios personales también, como plomería, electricidad, reparación de enseres domésticos y jardinería, entre otros. Van a poder ya abrir las estéticas, pero con previa cita. Esto es muy importante. Vamos a platicar también con este sector para que se entienda que vamos a dar para adelante al inicio de la apertura de las estéticas, pero con citas previas, sin aglomeración. Y vamos a permitir también ya la apertura de guarderías públicas y privadas con un sistema de vigilancia especial que va a ser implementado por la Secretaría de Salud. Esta no va a estar vigilada por los inspectores, va a ser vigilada por la Secretaría de Salud, y al abrir las guarderías queremos ayudar a los padres y las madres trabajadoras que, aunque hemos tomado la decisión de que no va a haber regreso a clases, que es una decisión muy importante para poder implementar las medidas de esta fase 0, les vamos a dar esta ayuda de que las guarderías vuelvan a entrar en operación con protocolos muy estrictos de salubridad y de higiene. Es importante en el sector servicios recalcar que los restaurantes y cafeterías se mantienen con protocolos de densidad de comensales, es decir, de la capacidad de cada restaurante y cafetería solo puede operar el 50%. Los hoteles y moteles podrán operar manteniendo cerradas áreas comunes. Esto es muy importante. Se mantienen por lo pronto cerrados, es recomendación de la Mesa de Salud y así lo vamos a hacer, no vamos a cometer ninguna irresponsabilidad. Se mantienen cerrados gimnasios, spas, clubes recreativos y deportivos hasta la siguiente fase. Se mantienen también cerrados bares, cantinas y antros en general. Vamos a ser firmes en ese sentido, no son actividades prioritarias y esos no van a entrar en la reapertura en esta fase. En cambio, con el sector de restaurantes estamos viendo la manera de, con los cuidados y los protocolos adecuados, que aquellos restaurantes que venden bebidas alcohólicas pero que tienen alimentos también puedan abrir cuidando la cantidad de gente que hay al interior de cada establecimiento. Se mantienen suspendidos salones de eventos, casinos, centros recreativos, balnearios e industrias del entretenimiento. Nada de esto puede abrir por lo pronto. Y para evitar aglomeraciones y filas en caso de actividades esenciales tales como sucursales bancarias, telecomunicaciones, agua, luz, gas, entre otras, se deberá utilizar la máxima capacidad de atención de cada una de estas instituciones en piso para evitar que las personas estén afuera del establecimiento sin atender las recomendaciones y las medidas establecidas en los protocolos. Quiero adicionalmente decirles que en términos de actividades públicas, estos son los 3 sectores de la economía: industria, comercio, servicios. Esas son las reglas. Las vamos a ir detallando y las vamos a pasar por diferentes medios y vamos a ir dando los detalles en las siguientes horas, que estarían arrancando, ojo, el lunes 18 con sus protocolos de reactivación gradual. Hay algunas actividades públicas que también necesitan una definición y que quiero mencionar el día de hoy. Primero, para cualquiera de estas cosas que voy a mencionar, en Jalisco se mantiene el carácter obligatorio del uso de cubrebocas cuando estés en la vía pública o cuando estés en espacios públicos. Segundo, por lo pronto en esta etapa, para que se entienda que no es un llamado a salir a la calle, que al contrario, lo que estamos diciendo es que tenemos que ir con mucha cautela, en esta etapa se mantienen cerrados parques y jardines públicos. Vamos a permitir la apertura de iglesias en esta fase solo para visitas individuales. No se puede celebrar ni misa, ni cultos, ni celebraciones de la palabra, las cuales solamente van a iniciar en la siguiente etapa, una vez que durante esta fase 0 las iglesias hayan iniciado la implementación de las medidas de sanidad que se requieren para en su momento poder empezar operación. Se abren las iglesias para ir a visitarlas de manera individual, pero no se pueden celebrar todavía misas. Se mantienen suspendidos eventos públicos de más de 50 personas y festividades patronales. Van a iniciar o les vamos a pedir que nos presenten su protocolo de reapertura gradual al Poder Judicial, al Tribunal de Justicia Administrativa y a los demás órganos jurisdiccionales. Vamos a pedirle lo mismo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y el Poder Ejecutivo adecuará en esta fase protocolos de operación en áreas que son importantes para la reactivación económica, como el registro público de la propiedad, archivos de asuntos públicos, recaudadoras y pensiones del Estado. Esta fase, la fase 0, no podrá durar menos de 2 semanas. Podrá durar más, lo vamos a ir estableciendo conforme monitoreemos el avance de los casos. Necesitamos entender que es una etapa de transición, que es una etapa de regreso gradual a la actividad económica. Y si las
el comportamiento del virus y de la pandemia nos lo exigiera, como ya lo expliqué, podríamos tomar una decisión de regresar a las medidas de aislamiento social. Estas medidas forman parte, esto es solamente un programa, que es el de reactivación gradual, de todo el plan de reactivación económica que hoy se aprobó. En estas siguientes horas vamos a ir dando la información a la gente. Nos parece importante, porque había muchas preguntas al respecto, que se entienda lo que se va a hacer el próximo lunes. Estaremos afinando los detalles, vamos a publicar los protocolos, vamos a dar toda la información en las siguientes horas. Pero lo más importante es que todos entendamos que así como en esta primera etapa, que termina el domingo, pudimos cuidar la salud y la vida de los jaliscienses, esa variable sigue siendo la prioritaria, aun cuando hoy vamos a entrar a la agenda de recuperar a nuestra economía. No va a ser sencillo. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y en la medida que estamos abriendo algunas actividades económicas, hay que entender que estamos aumentando el nivel de riesgo y tenemos que hacernos responsables todos. Si fue difícil la primera etapa, seguramente esta va a ser aún más difícil, pero vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para lograr que la economía de Jalisco levante la cabeza y salga adelante. Lo hicimos muy bien en la primera etapa, tomamos decisiones que valieron la pena. Hoy Jalisco está tomando también sus propias definiciones. No nos vamos a atorar en cosas que no nos tocan. Sabemos escuchar y atender los planteamientos que se hacen desde el gobierno federal, pero Jalisco tiene su propia estrategia y se va a mantener en esa ruta. Espero que poco a poco podamos ir logrando los resultados que esperamos. Sé que la reactivación gradual es un momento esperado por todos, pero no nos equivoquemos y lo entendamos mal. No estamos marcando con esta definición el inicio del regreso a la normalidad. Hoy vivimos todos una nueva normalidad y tenemos que actuar con un alto sentido de responsabilidad. Vamos a seguir en esta ruta. Hoy se tomó una decisión importante. Jalisco está trabajando, Jalisco está unido y Jalisco sabrá construir su futuro.